Bueno, y siempre hablando de economía, el indicador mensual de confianza empresarial medido por ICARE y la Universidad Adolfo Ibáñez llegó en junio a su nivel más bajo desde 2009. Queremos conocer los alcances de esta medición y vamos a conversar con Manuela Sánchez. Ella es decana de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Manuela, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme, Matilda. Bueno, mientras estabas sentándote acá, estábamos escuchando al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que decía que Chile estaba navegando bien por aguas tormentosas. ¿Coincides tú con esa apreciación del ministro? Si uno ve el vaso medio lleno, sí, pero si lo ve medio vacío, son aguas tormentosas y eso es lo preocupante. El INSEE nos muestra que la confianza empresarial está muy baja, ha estado en la baja los últimos 27 meses y marcó 39 puntos, que ha sido lo más bajo en 7 años. ¿Eso qué significa? Que no hay confianza para seguir invirtiendo, para seguir haciendo negocio, y eso es lo que nos lleva al futuro, al crecimiento de Chile. Y eso es lo que queremos nosotros, retomar esa senda de crecimiento, no solamente navegar. Ahora, de acuerdo a los datos que ustedes van midiendo, que son, digamos, elaborados en base a múltiples preguntas en varios sectores, digamos, es una medición que es bastante, podemos decirlo, exacta, que no tiene variables que puedan decir esto es sesgado o no sesgado, sino que son puntos exactos. Esto indica 27 meses, es desde el inicio de este gobierno. ¿Por qué coincide? Bueno, quizá... Y yo creo que un poquito antes, cuando ya se vio quién iba a gobernar y qué tipo de reformas se traían. Y yo creo que ahí uno puede tener un pesimismo al principio de decir, dice, bueno, van a haber muchas reformas en el próximo gobierno, pero después, a medida que va pasando el tiempo, las cosas se pueden recuperar. El problema es que no se ha recuperado, esa confianza no se ha recuperado, y si uno lo piensa, cada vez más, va más hacia la baja. Y ese es el problema. ¿Cuánto nos va a llevar para recuperar esa confianza y, en vez de, como dije antes, volver a la senda del crecimiento, que es lo que nos importa? Ahora, ¿cuán importante es la confianza empresarial en el desarrollo del país y en el desarrollo de una economía? Si uno cree, la confianza, ¿por qué es importante? Porque si uno cree o quiere invertir, necesita estabilidad. Y si uno no ve esa estabilidad al momento que tiene que invertir, porque las decisiones no son a corto plazo, generalmente son a largo plazo, y uno tiene que hacer sus cálculos de cuánto tiempo me va a llevar en recuperar esta inversión. Pero si yo no tengo la suficiente certeza que eso va a pasar, quizá empiezo a buscar inversiones en otros lados que sean con menos riesgo, con más certidumbre, y hay otras oportunidades que están sucediendo en otras partes del mundo que uno también se puede enfocar en ellas. Y eso es lo que te quería preguntar. Ante la duda, ¿los inversionistas se han abstenido o están buscando, mirando para el lado? Yo creo que uno siempre está mirando dónde puede tener el mejor retorno a la inversión. Nosotros como chilenos, y si nos preocupamos de la economía de Chile, queremos que sea acá, donde se invierta, donde se generen, donde se pongan los recursos para poder seguir haciendo crecer el país. Si se van a otros lados, bueno, espero que sea por empresas chilenas, es una oportunidad, pero sería mucho más favorable para nuestra economía que se enfocaran los recursos en nuevas oportunidades generadas dentro del país. Ahora, más allá de la incertidumbre, porque también vemos un panorama que el ministro calificaba de turbulento, un panorama internacional turbulento. ¿Estás de acuerdo con que el panorama internacional es turbulento todavía o está en vías de recuperación y nosotros lo seguimos viendo turbulento? Todavía es poco tiempo para decir si sigue o no adelante, porque ha estado bastante con mucha movilidad. Es decir, la semana pasada vimos los estragos que sucedió en Europa y en el mundo con la salida de Gran Bretaña, con el Brexit. Eso ahora se ha calmado un poco, vimos que las bolsas se han recuperado y algunos tienen una opinión positiva a largo plazo, no tan positiva a corto plazo. Si tú juntas eso con la incertidumbre que quizá en el futuro tengan las elecciones de Estados Unidos, es bastante difícil predecir qué es lo que va a pasar de aquí a un año más. Y si pudiéramos poner en un gráfico, ¿qué porcentaje de esta desconfianza empresarial depende de la situación interna y qué porcentaje de la situación externa? Yo creo que los factores así, si uno analiza qué es lo que ha pasado hasta ahora, uno no puede decir que todo ha sido interno. La baja de los commodities se afectó también. Vemos cómo se cayó el precio del cobre y eso nos afectó a nosotros como país, que somos tan dependientes de eso. Pero si a eso tú le agregas la incertidumbre, entonces esas dos cosas juntas se magnifican.
y ese problema. Entonces uno los puede separar los efectos, pero en la medida que uno no se mejore, es muy difícil recuperar al otro. En la medida, ya vimos el 2009 con el descalabro que quedó a nivel internacional con la subprime, que Chile se recuperó muy rápido. Si tú lo ves comparado con Europa, con Estados Unidos, nosotros nos pudimos recuperar rápido ante un shock externo. El punto es que acá no solamente el shock externo es lo que ha hecho que se ralentice y se pierda esa confianza a nivel nacional, sino que principalmente también por causas nacionales. Ahora, ¿cuáles serían las medidas que deberían tomarse si queremos revertir, tal como el 2009 de la crisis subprime, y ver ahora en este punto tal vez de inflexión con estos índices que no veíamos desde esa época, para lograr levantar y subir? Mira, yo creo que más allá de las políticas que podamos hacer, que sean pro negocio o pro mercado para poder ayudar a mejorar las condiciones, la certidumbre para invertir, creo que hay que hacer un esfuerzo doble, tanto del empresariado como del gobierno, de tratar de todos navegar hacia el mismo lado, no solamente navegar sobre aguas tormentosas, sino cómo lo hacemos para que estemos todos encaminándonos o tengamos el mismo objetivo al final. En la medida en que estemos con estas políticas de trinchera que no se logra conversar, no se logra poner de acuerdo, tanto las políticas de gobierno como lo que quiere el sector privado, es muy difícil que logremos navegar en aguas tranquilas. Manola, ¿se ideologizó el debate? Sí, mi opinión personal es que sí. Lamentablemente en este minuto, y yo lo he escrito en varias columnas, es en la medida que sea solamente ideología, es muy difícil cambiar las opiniones. Yo creo que nosotros tenemos que tener toda una mirada pro país. Más allá de que uno tenga o no razón. Más allá de que uno tenga o no razón, hay veces que ya pasa a ser un juego de quién gana en vez de cómo ganamos todos. Y cómo ponemos la mirada para que todo el país gane, que todo el país crezca, tanto empresarios como trabajadores, tanto gobierno como oposición. Y es ahí donde tenemos que poner el foco, y yo creo que como gente grande todos nos tenemos que sentar a la mesa y poder conversar. Porque ya llevamos, claro, 27 meses en esto, en estas, digamos, números que van cayendo en minería, construcción, comercio, industria, eso es lo que miden ustedes. Una de las incertidumbres, tú decías que la variable es una de las incertidumbres. ¿Las reformas, a tu juicio, eran necesarias? Esa pregunta me llega de cerca principalmente por el tema educacional. Hay reformas que sí se necesitan en el país. Yo creo que una reforma laboral bien hecha es buena para incentivar más mujeres al mundo del trabajo, más jóvenes entrar en el mundo laboral, y eso está comprobado con todo tipo de estudios internacionales que mejoran la productividad. Entonces, si hacemos una reforma que sea más inclusiva y que mire hacia el futuro, por supuesto que es importante tener reformas así. Si uno quiere financiar parte de la educación o otros temas como salud, si era necesaria una reforma tributaria, quizá como se implementó y la forma que se desarrolló no fue la mejor. Es decir, ¿hay buenas reformas? Sí. ¿Se podrían haber hecho mejor? Quizá eso nos hubiera ayudado para tener más certidumbre y quizá aunar posiciones ahora y en el futuro. Con estos datos en la mano, tú siendo parte de quienes realizan esta encuesta, si tú fueras hoy día ministro de Hacienda, ¿cuáles serían las 3 medidas que tú tomarías inmediatamente para poder recuperar esta confianza más allá del diálogo y salir de las trincheras de lo que hablabas recién? Yo creo que ahora tiene un desafío fiscal el ministro y yo creo que ha dado señales claras, pero más que eso, uno tiene que buscar cómo de ahora en adelante incentivar esa inversión que nos va a permitir recuperar esa senda. Y ahí hay que trabajar juntos, hay que no solamente pensar, bueno, ideológicamente qué es lo mejor, sino qué es lo mejor para todo Chile. Y yo creo que ahí están las claves. ¿Y medidas concretas? Medidas concretas, por un lado, yo creo que desde el punto de vista de trabajo, dar señales claras hacia dónde se quiere ir. Desde el punto de vista fiscal, dónde se van a poner las prioridades para reincentivar la inversión, y también uno de los grandes temas que se anunció durante este año, que fue todo el tema de productividad, es muy necesario para que nosotros seamos
un Chile que siga creciendo en el futuro. Y eso, cuando uno ve qué es lo que están haciendo en políticas, no se ve que estén tomando decisiones que impacten tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Y si hacemos esas cosas, sí podemos pensar en que vamos a retomar esa senda de crecimiento y también mejorar estos índices que tenemos tan caídos. Muy bien, Manola Rojas, decana de Manola Sánchez, perdona, decana de la Escuela de Negocios. Muchísimas gracias, de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo tenía escrito aquí mal, estaba bien en el pronto. Muchísimas gracias a Manola. ti por invitarme, Matilde, un gusto.